Vamos a rogar a Dios. Usted pídale a Dios por el predicador. Dígale: Señor, unge a mi pastor. Dale a mi pastor palabra ungida, sabia, con autoridad, con gracia. Amén, con sabiduría. Y yo voy a orar por usted también, para que el Señor a usted también le hable y que esta palabra se quede grabada en su corazón. A ver, toda la iglesia levanta sus manos y levanta su voz. Y dele gracias, dígale: Señor, gracias por poder estar aquí. Qué privilegio tan grande poder estar aquí en tu presencia. Qué gozo, Señor, se siente cuando tu palabra es predicada. Oh Dios, danos palabra llena de gracia, llena de sabiduría, llena de unción, de autoridad. Sí, en el nombre glorioso de Jesús, te ruego tu bendición, Padre, tu bendición, oh Dios. Háblanos ahora, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. La enseñanza de esta mañana se titula La señal del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar del Espíritu Santo. Marcos capítulo 16. Verso 17, Marcos 16, 17 y primera a los Corintios, capítulo 14, verso 22. Usaré estos dos textos como texto áureo para la exposición de la enseñanza. Dice Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios. Y luego dice: hablarán nuevas lenguas. Dejémoslo ahí porque el 18 sigue, pero me interesa solo este de hablarán nuevas lenguas. Y primera a los Corintios 14, verso 22. Primera a los Corintios 14, 22, dice: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Amén. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Siéntense, por favor. La iglesia siempre ha creído en el derramamiento del Espíritu Santo. Siempre ha creído que el hablar en lenguas es de Dios y que es la señal de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Eso cuándo se ha cambiado? Nunca, nunca se ha cambiado eso. Siempre lo hemos creído. Y creo que lo seguiremos predicando hasta que el Señor se lleve la iglesia. En el Nuevo Testamento encontramos el primer derramamiento del Espíritu Santo, y el testimonio de este maravilloso hecho fue que aparecieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de los 120 que se encontraban en el aposento alto. Hechos 2, versos 3 y 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero este no fue el único testimonio. No solo en el día de Pentecostés hablaron en lenguas los creyentes cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, sino que cada vez que el Nuevo Testamento menciona el recibimiento del Espíritu Santo, siempre va acompañado de hablar en otras lenguas. Esto era también parte de la profecía. El capítulo 28 de Isaías y el verso 11 dice que también se profetizó, dice que los profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca de la venida del Espíritu Santo y
la confirmación de hablar en otras lenguas. Mire lo que dice Isaías 28:11, que eso se escribió 700 años antes que el fenómeno ocurriera. Dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Así que según los profetas, también el hablar en lenguas era una situación normal que se iba a dar. Según el Nuevo Testamento, danzar, correr, saltar u otras manifestaciones similares no son la señal de recibir el bautismo del Espíritu Santo. O sea, una persona porque brinque no se dice que recibió el bautismo del Espíritu Santo, ni porque dance tampoco, ni porque haga el trencito, nada de eso. Bíblicamente, la única señal de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Esas expresiones de gozo pues son bonitas también. Ver a alguien saltando, brincando, llorando es bonito, pero realmente no es recibir el bautismo del Espíritu Santo. La única manera en que se dice que y se sabe que hubo bautismo del Espíritu Santo es cuando se habla en otras lenguas. Hay algunos que son enemigos del hablar en lenguas. Aquí no somos enemigos de hablar en otras lenguas. Es más, algunos citan un texto de 1 Corintios 13:8, en donde dice textualmente: y cesarán las lenguas. Es bueno que usted se aprenda una axioma, una expresión. No siempre es lo que la Biblia dice, sino lo que ella quiere decir. Y en 1 Corintios 13:8 sí dice que cesarán las lenguas, pero lo que no dice es cuándo. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. ¿Cuándo se acabarán las profecías? Pues cuando todo esté cumplido y cuando estemos en el cielo. Y dice que cesarán las lenguas. ¿Cuándo cesarán las lenguas? Pues cuando ya la iglesia no esté aquí. Pero mientras la iglesia esté aquí, el hablar en lenguas siempre se dará. Y la ciencia se acabará, claro que también algún día se acabará. Así que este versículo mal interpretado es usado por muchas denominaciones para tratar de convencer a sus seguidores de que las lenguas se terminaron al finalizar el Nuevo Testamento. En este texto bíblico está, pues, como dije, en el futuro. En el futuro, pero escúchelo: mientras la iglesia del Señor esté sobre la tierra, el Espíritu Santo se derramará sobre ella, y cuando el Espíritu Santo se derrame sobre una persona, esa persona hablará en otras lenguas. Siempre sucederá. Ahora, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es de ahora se acabará, dice la Biblia, ¿no? Así que ya en aquel tiempo, cuando la iglesia sea llevada al cielo, ¿para qué vamos a hablar en lenguas en el cielo? Es más, ya en el cielo no habrá que orar, no habrá que ayunar, no hay que hacer campañas, no hay que evangelizar, no hay que dar votos ni diezmos, nada. En el cielo nada de eso. Ni tampoco hablaremos en lenguas en el cielo, pero mientras estemos aquí, la iglesia sí hablará en otras lenguas. La Biblia no indica alguna referencia de que las lenguas terminaron en el primer siglo. Eso no es cierto. Nosotros entendemos que las cosas se han venido dando y la iglesia no ha dejado su ADN, o sea, su transmisión genética de lo que la iglesia es. La iglesia apostólica es la secuencia de la iglesia primitiva, y la iglesia primitiva es lo que usted encuentra en los Hechos de los Apóstoles. Por eso la iglesia de nosotros, amén, nosotros decimos que somos la iglesia del Pentecostés, o somos la iglesia primitiva que tenía esas costumbres. Y entre las costumbres de la iglesia primitiva está el hablar en otras lenguas.
Así que el propósito de Pablo era sencillamente decir, amén, que los creyentes estaban siempre atentos a recibir ese bautismo del Espíritu Santo. Vamos a mirar un poquito primero a los Corintios 14, porque si usted lo lee con calma, verá que en todo ese capítulo 14 de primera a los Corintios está dedicado al hablar en otras lenguas, porque es un tema supremamente importante. Entonces, ahí dice en el verso 13, primera a los Corintios 14, 13, no lo voy a leer todo, es largo. El verso 13 dice, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Pero eso sería contradictorio con el versículo 18 del mismo capítulo, donde dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Amén. Entonces miremos hermanos aquí 3 versos. El verso 6, veamos el verso 13 y el verso 18. Miremoslo y verán. El verso 6 dice, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el hablar en lenguas no es para predicarle a la iglesia. O sea, un pastor no se para aquí a predicar en otras lenguas. El que lo haga está fuera de un lugar, porque las lenguas no son para predicarle a la iglesia. El verso 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Existe lo que se conoce como el don de lenguas. Hay algunos hermanos que no solamente hablan en lenguas el día del bautismo del Espíritu Santo, sino que quedan con el don de seguir hablando en otras lenguas. Esos hermanos que se quedan con el don de hablar en otras lenguas deben pedirle a Dios que también les dé el don de interpretar esas lenguas, porque unas lenguas sin interpretación no son de edificación. Así que si alguien tiene ese don de hablar en otras lenguas, pídale a Dios que pueda interpretar. Y en el verso 18, mire que el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. De tal forma que impedir el hablar en lenguas no se puede. El hablar en lenguas es parte propia de la iglesia. Y el apóstol Pablo dice que él hablaba en lenguas más que todos. Lo que pasa es que Pablo no hablaba en lenguas delante de la iglesia. O sea, no predicaba en otras lenguas, pero en su vida íntima con Dios, en su oración a Dios, el apóstol Pablo sí hablaba en lenguas. Ahora, Pablo está poniendo en orden el uso de las lenguas, amén, especialmente para predicar a los creyentes, pero en ninguna manera tuvo la intención de quitar las lenguas. Y en el versículo 39, mire lo que dice el verso 39, estamos en 1 Corintios 14, dice que, así que hermanos, procurad profetizar. Profetizar en este caso es equivalente a enseñar la palabra. ¿En cuál lenguaje? Pues en el lenguaje nuestro. Ni usted ni yo estamos aquí obligados a predicar en hebreo. No, es que el hebreo es el idioma de la Biblia. No, señor. Dios no tiene idiomas. Así que aquí hablamos español. Aquí hablamos español y predicamos en español. Pero luego dice, no impidáis el hablar en lenguas. Lo que pasa es que sí tiene que haber un orden, que eso es lo que a veces no nos gusta. Mire el versículo 40, donde dice que se tiene que hacer todo decentemente y con orden. O sea, tampoco quiere decir que vamos aquí a hablar en lenguas todo mundo y vamos a hacer un desorden aquí aterrador, porque la gente que venga y no vea a todo mundo hablando en lenguas, ¿qué van a decir? Esta gente están locos, y es hasta verdad.
Así que aquí no se impide hablar en otras lenguas, pero sí hay que hacerlo con orden. Vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy predicando en este momento, enseñándole a la iglesia, y alguno de ustedes se levanta y se pone a hablar en lenguas, a interrumpir la enseñanza, ¿usted qué cree que hago yo? Lo normal es que le digo, hermano, espérate un tantico, que este no es momento de hablar en lengua, estamos enseñando, porque todo en la vida cristiana hay que hacerlo ordenadamente. Pablo está animando a la iglesia a ejercitarse en los dones espirituales, incluyendo también las lenguas y la interpretación de lenguas. Escúchelo, hay 9 dones del Espíritu, 9 dones del Espíritu Santo. Y de esos 9 dones hay 2 que tienen que ver con el hablar en lenguas, que es el hablar en lenguas como tal y la interpretación de lenguas. Eso está haciendo parte de los dones del Espíritu, pero ese hablar en lenguas tiene que ver más también en este caso con la vida devocional del creyente. Nosotros entonces estamos enseñando eso, que hay que saberlas usar. Hay un pasaje en el versículo 19, vamos a mirar así salteadito, en el versículo 19 de 1 Corintios 14, donde está Pablo diciendo que él prefiere hablar 5 palabras con que se entiendan que enseñar 10,000 en lengua desconocida. ¿Usted de qué le sirviera venir aquí a oír al pastor predicar hablando en lenguas? De nada, usted se va igual que como entró. Así como cuando uno va a un país extraño con un idioma que no es el propio nuestro, uno se queda en las mismas. Así que ese no es el propósito de las lenguas. Ahora, ¿por qué Dios escogió el hablar en lenguas como la evidencia inicial y física de recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué Dios dice, y la palabra de Dios así lo demuestra, que la única señal inequívoca de que una persona ha recibido el bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas? ¿Por qué? Porque Dios quiso que así fuera. ¿Qué hacemos? Primero que todo, porque Dios es soberano y Él no tiene por qué explicar sus acciones. Es como el que dice, ¿por qué a Dios se le ocurrió redimir a los hombres con sangre y no con otro elemento? Porque sí, porque Dios dijo con sangre y ya. Así que con sangre, y Dios dijo con sangre, con sangre. ¿Y por qué no con otra cosa? Porque Dios dijo que es con sangre, ya. ¿Por qué la señal de recibir el bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas? Porque sí, porque Dios dijo que sí y que eso era. Ahora, es que el hablar en lenguas indica que algo pasó dentro del corazón. Una experiencia maravillosa como esta demanda una manifestación que también sea maravillosa, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. También hablar en otras lenguas es una señal, es un símbolo de que el Espíritu Santo ejerce control sobre la vida de la persona, ya que la lengua es el miembro más rebelde del cuerpo. ¿Quién lo creyera? La lengua. Líbrame, Señor, de esta lengua, líbrame. Y cuando el Espíritu Santo le toma la lengua a usted y se la controla, quiere que usted está controlado por todos lados. Si le controló la lengua, todo lo demás está controlado. Amén. Ahora, las lenguas tienen unos usos en la palabra de Dios. Primero, el hablar en lenguas es la señal inicial de que un creyente ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pregunta, pastor, si yo no he hablado en otras lenguas según el Espíritu da que hable, ¿he recibido el bautismo del Espíritu Santo? Respuesta, no, no.
Si yo no he hablado en otras lenguas como el Espíritu Santo da que se hablen, yo no he recibido el bautismo del Espíritu Santo. El hablar en lenguas es como un don, se vuelve un regalo de edificación para la iglesia. Porque cuando las lenguas se interpretan, traen bendición a la iglesia. Las lenguas interpretadas son para exhortación, consolación y edificación de la iglesia. Entonces, qué bueno es cuando algún hermano en la iglesia tiene el don de lenguas y le pide a Dios que las pueda interpretar, son una bendición. Y hay hermanos que tienen interpretación de lenguas, que oyen a otro hablando en otras lenguas y las entienden y las interpretan. También las lenguas son una señal para que el incrédulo crea. El versículo 22, por favor, 1 Corintios 14, 22, dice que el hablar en lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Así que cuando se habla en otras lenguas, es una señal que Dios le da a los incrédulos para que vean cómo Dios puede tomar posesión de la vida de una persona. También el hablar en otras lenguas se vuelve una provisión devocional para que el creyente pueda alabar y orar a Dios con mucha libertad. Así que las lenguas son un medio de comunicación entre el cristiano y su Señor. Ejemplo, hermano, hay hombres y mujeres que se arrodillan a adorar a Dios, a orar a Dios, y lo hacen en otras lenguas. Y ellos mismos ni siquiera saben qué están pidiéndole a Dios, pero el Espíritu Santo intercede por ellos. Así que es lindísimo ver a alguien adorar a Dios en otras lenguas, orar a Dios en otras lenguas. Eso es maravilloso. Y para eso también es el hablar en otras lenguas. El hablar en lengua se vuelve una marca de identificación del cristiano. Vamos a Marcos capítulo 16. Mire, y estas señales seguirán a los que creen. Aclaro, nosotros no somos seguidores de señales. Las señales nos siguen a nosotros. O sea, nosotros no vamos detrás de las señales. Es al revés, las señales vienen detrás de nosotros. ¿Y qué es una señal? Es para identificar algo. ¿Qué es una señal? Yo veo un pare, es una señal de tránsito, ¿sí? Y el hablar en otras lenguas es una señal. ¿Para qué? Para identificar a la verdadera iglesia. Esas son señales, vamos a mirarlas. Mire que esto caracteriza a la iglesia del Señor. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. A ver, ¿cómo conoce uno la iglesia del Señor? Por unas señales que Él manda. ¿Y cuáles son esas señales? Mírelas aquí. Número 1, es una iglesia que echa demonios fuera en el nombre de Jesucristo. No que seamos aquí cazafantasmas, porque tampoco se trata de estar buscando demonios por todas partes. Aquí nos dedicamos a hablar del Señor, y los demonios dejémoslos en sus endemoniadas cosas por allá. Pero si algún demonio resultara, en el nombre de Jesucristo la iglesia lo echa. Eso es una señal de que esta es la iglesia de Cristo. Otra señal, ¿cómo conocemos la iglesia del Señor? Porque dice: hablarán nuevas lenguas. Quiere decir, la verdadera iglesia de Jesucristo habla en otras lenguas. A ver, verso 18. Tomarán en las manos serpientes, pero no vaya a ser lo que hacen unos charlatanes neopentecostales que toman culebras en las manos. A propósito, no haga eso. Eso es asuntos milagrosos que suceden. Los hermanos de Urabá, por ejemplo, ellos se acuerdan de cómo todos esos picados de serpientes en Urabá, en el Chocó, en muchas partes, llevaban un picado de serpiente que se iba a morir a la iglesia, oraban por él y Dios sanaba y sana a muchos, porque se cumple lo que la Biblia dice.
Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. No quiere decir que si yo voy a tomarme ahora un veneno así a propósito, me muero. Pero tenemos testimonios de pastores que en alguna parte les echaron veneno en la comida, oraron a Dios, se comieron el almuerzo envenenado y no les pasó nada. De eso hay testimonio también. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanan o no sanan. Son señales de conocer la iglesia. Verso 19. Bueno, listo. Ahí está. Entonces son señales y entre ellas el hablar en otras lenguas. Entonces el propósito del don de lenguas y de interpretación de lenguas es para la edificación de la iglesia. Cuando oramos en privado y hablamos en lenguas, estamos ministrando por el Espíritu Santo y la limitación del intelecto humano es vencida por el poder del Espíritu Santo que despierta nuestro espíritu para que adoremos y glorifiquemos a Dios en otras lenguas. Hay muchos que dicen que no es necesario recibir el Espíritu Santo. Ojo con eso, que eso está haciendo carrera. Ya se oye por ahí decir que no es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo. La iglesia nunca ha dicho eso. Y el que lo diga, lo dirá de cuenta propia. Pero la iglesia del Señor siempre ha dicho, dice y dirá que es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo. Siempre, siempre. Ahora, porque según algunos, dicen que hay muchos que han vivido santamente sin hablar en otras lenguas. Nosotros pues no queremos ser jueces, pero sabemos esto. Nosotros no debemos cambiar lo que la Biblia dice. Amén. La palabra de Dios dice que el bautismo del Espíritu Santo es para todos. Amén. Vamos a mirar Hechos 2, 38 y 39. Así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué va a pasar después? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese don del Espíritu Santo se puede tomar como la salvación misma, que es un don, o como el bautismo del Espíritu Santo. Y luego el verso 39 dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál es la promesa? Recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la promesa. Dice, para vosotros es la promesa. ¿Quiénes eran vosotros? Pues los que estaban ahí oyendo ese sermón. Y luego dice, y para vuestros hijos. Algunos no estaban ahí, pero iban a llegar los hijos. Así que esa promesa también era para los hijos. Y para otros que no estaban ahí, sino que estaban lejos, también era la promesa. Para todos los que están lejos. Y para los que habrían de nacer después. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que si usted me pregunta, hermano Héctor, para mí en el siglo XXI ¿es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo? Yo le respondo, sí. Y si fuera en el siglo XXII también. Es para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que para todos los que son hijos de Dios, hay un regalo. El regalo es recibir el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Es para todos, para todos. Vamos a mirar unos textos de la Biblia donde muestra claramente que una de las características que observamos acerca de la iglesia primitiva es que ellos creían que debían y podían recibir el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a mirar unos textos para que usted vea cómo dice que eran todos llenos, todos. Hechos 2:4. Hechos 2:4 dice, y fueron todos. Mire cómo expresa ahí claramente, y fueron todos.
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, no de una forma mecánica, aprendida, porque eso es un ultraje al Espíritu Santo, hablar en lenguas humanas a mi manera, cuando yo quiera, que eso es absurdo y eso no se hace. Se habla en otras lenguas es cuando el Espíritu Santo toma a la persona, amén, que es cuando el Espíritu Santo le da que hable en otras lenguas. Capítulo 4, verso 31 de los Hechos. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos, vuelve y aparece el todos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Capítulo 10 de los Hechos, verso 44, está contando la historia cuando el apóstol Pedro fue llevado a la casa de Cornelio, que eran gentiles. Gentiles quiere decir que no eran del pueblo judío, y en la casa de Cornelio también se derramó el Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre algunos, sobre todos los que oían el discurso. Amén. Y en Hechos capítulo 19 cuenta la Biblia que en Éfeso, o sea, los efesios, ellos habían sido bautizados, pero ellos no sabían del Espíritu Santo. Ellos no sabían del Espíritu Santo. ¿Y en qué pues fuiste bautizados? Vamos a mirar aquí. Hechos 19, del verso 1, déjalo ahí, verso 1. Dice, verso 1: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos cristianos, amén, les dijo, o sea, la primera pregunta que les hizo fue: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea que era una iglesia que no sabía nada del Espíritu Santo. Y mire lo que dice el verso 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Verso 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Amén. Y verso 5 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y mire lo que pasó luego. Después de bautizarlos en el nombre de Jesús en agua para el perdón de los pecados, ¿qué quedaba faltando? Que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Y dice que habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos. Aquí se sobreentiende que son todos. Vino sobre ellos el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo se derrama, ¿qué pasa? A ver, ¿no se oye? Hablaron en otras lenguas y profetizaban. Amén. Así que la verdad es esta: no hay otro lugar en el libro de los Hechos donde diga que solo una parte del grupo presente, o solo unos pocos, o un porcentaje reducido recibía el Espíritu Santo. No, cada vez que se describe el derramamiento del Espíritu Santo, dice que lo recibían todos. Por eso en la iglesia de Moravia, todos los creyentes bautizados en el nombre de Jesús son candidatos a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Todos aquí debemos recibir el bautismo del Espíritu Santo, y todos deberíamos hablar en otras lenguas. No se oyen casi los amenes. Ahora, creemos entonces que la recepción del Espíritu Santo es para todos, y que no es meramente opcional, sino que todos lo pueden y lo deben recibir. Amén. Hay que reconocer que la recepción del Espíritu Santo
no es un asunto humano que yo lo haga, no. Uno puede lograr que las personas se arrepientan y que se bauticen, pero solo Dios puede llenarlos con el Espíritu Santo. Es decir, hay dos cosas que hago yo, la tercera la hace Dios. ¿Qué hago yo? Yo me arrepiento, eso lo hago soy yo. Segunda cosa que hago yo, me bautizo. Yo soy el que me bautizo, pero recibir el Espíritu Santo no lo hago yo. No depende de mí, ese lo hace Dios. Amén. Eso es bueno que usted lo tenga claro. Y es el sello de aprobación de Dios. ¿Por qué lo deben recibir todos los creyentes? Todos. ¿Por qué? El Señor habla en Juan capítulo 3, hablando con Nicodemo, le dijo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso es que el bautismo del Espíritu Santo hace parte de todo el proceso del nuevo nacimiento o de la regeneración. Es muy importante que se predique así. Hay que predicar un evangelio completo. El evangelio completo incluye eso. Hay que decirle a la gente: hay que nacer de nuevo, hay que regenerarse. Amén. Y esa regeneración es un paquete del todo incluido. ¿Y qué es el todo incluido? Arrepiéntase, bautícese en agua para el perdón de los pecados y reciba el bautismo del Espíritu Santo. Así que no es una regla, una norma que sea nuestra. El Señor así lo dijo. Ahora voy a tomarme unos minutitos para dar unas guías, porque vendrá la pregunta: hermano, ¿por qué yo no he recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cierto? ¿Por qué no lo he recibido? Yo voy a darle unas indicaciones para que usted lo reciba, porque aquí no se trata, hermano, de otra cosa más que guiarlo a usted para que lo reciba. Vamos a enseñarle eso a la iglesia. Amén. Vamos a motivar eso a la iglesia para que el Espíritu Santo se derrame y usted sea lleno. Eso es todo lo que nosotros tenemos que predicar. Predicar otra cosa no es bueno. No es bueno ni inventarnos cosas que la Biblia no dice. No me haga preguntas a mí que la Biblia no dice, porque no estamos autorizados para inventarnos algo que la Biblia no dice. Yo les predico lo que la Biblia dice, lo demás no se lo respondo. A ver, vamos a tener unas guías para que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Primera regla es Juan 7, verso 38 y 39. Usted tiene que saber ¿qué? Que el Espíritu Santo está para usted. Amén. Mire lo que dice Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Eso lo dice el pastor o lo dice el Señor? Y hay que creerle a Dios. ¿Y esos ríos de agua viva qué son? Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Entonces, primera clave para que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo: sepa que para usted es esa promesa. Sepa que es para usted. Segunda clave: arrepiéntase. Tiene que arrepentirse. Hechos 2:36 es lo que hemos venido citando: arrepentíos, bautícese en el nombre de Jesús y recibirá el don del Espíritu Santo. Amén. Eso está claro.
Tercera norma para que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo: obedézcale a Dios, porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces puede ser que hay creyentes que no le obedecen a Dios, y ese creyente que no le obedece a Dios no recibe el bautismo del Espíritu Santo. ¿Basado en qué? Hechos capítulo 5 y el verso 32 dice que Dios le ha dado el Espíritu Santo ¿a quiénes? A los que le obedecen. Dice: nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, a ver, ayúdenme a leer los que tienen pantalla, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así que, ¿para quién es el bautismo del Espíritu Santo? Para el que obedece. Pastor, yo puedo pedir. Alguien dirá, bueno, en vez de pedir, reciba, pero aquí también hay un texto que lo podemos usar, que está en Lucas capítulo 11, Lucas 11, desde el verso 9, que nos invita a pedir. Amén, pedir. Pida ser lleno del Espíritu Santo y confíe que Dios le va a dar algo bueno. Amén. Dice: yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. A ver cómo dice el verso 10. Porque todo aquel que pide, y el que busca, y al que llama, se le abrirá. Amén. Así que usted tiene que tener eso como un propósito en la vida suya. Bueno, yo ya me arrepentí, yo ya me bauticé en agua, ya Jesucristo me perdonó mis pecados. Ahora necesito recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Se lo va a pedir al pastor o a los diáconos? No, pídaselo a Dios, porque el que da el Espíritu Santo es Dios. ¿Y cómo lo hago? Pues orando, tenga eso. Dice Marcos 11:24, mire, Marcos 11:24 nos invita a orar. Y en esa oración, si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, haga que eso pase. Dice: por tanto os digo que todo, esto es un absoluto, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que usted no le ponga dudas a eso. Yo no he recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ponga a orar, ore, que la Biblia dice que todo lo que pidiere orando lo va a recibir. Ahora, también es bueno que usted en un momento de culto, ¿por qué no? Permítale a alguien que ponga las manos sobre usted, porque el bautismo del Espíritu Santo también se recibe por imposición de las manos, y la Biblia manda a imponer las manos. En Efesios, ya lo leímos ahorita, el capítulo 19 de Efesios y el verso 6, dice que el apóstol Pablo puso las manos sobre los efesios, y ellos ¿qué? Recibían el bautismo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Vamos a leer el texto. Efesios capítulo 19, verso 6. Amén. Hechos 19:6 dice que Pablo, imponiendo las manos, ellos recibían el Espíritu Santo. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, ¿qué más tiene que hacer usted, hermano? Vea, cada uno que recibe el bautismo del Espíritu Santo puede contar su propia experiencia. Yo lo recibí así, yo lo recibí de esta forma. Pero hay una manera muy genérica de recibir el bautismo del Espíritu Santo, y es adorando a Dios. Cuando el creyente está adorando a Dios, de verdad adorándolo, el bautismo del Espíritu Santo es muy posible que ocurra en la vida. Así que cuando usted venga al culto,
y haya un momento así lindo de adoración, no se desconcentre con nada. Por eso es que es bueno que usted no haga desorden en la iglesia, que no converse mientras otro hermano está adorando a Dios, porque él está adorando a Dios y de pronto usted le está interrumpiendo. Entonces seamos respetuosos de ese hermano que está adorando a Dios, porque en ese momento el Espíritu Santo lo puede tomar a él. Y usted adore a Dios, porque a eso fue a lo que usted vino a la iglesia, a adorar a Dios. Lucas 24:49. El Señor aquí con todo su corazón, cuando usted adora al Señor con todo su corazón, la promesa de su presencia es real. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y voy a usar este pasaje para un paréntesis. La iglesia primitiva no empezó a ejercer el ministerio sin que antes se derramara el bautismo del Espíritu Santo. O sea, el bautismo del Espíritu Santo hay que esperarlo y recibirlo antes de empezar a servirle a Dios ejerciendo un ministerio. Por eso es que en el capítulo 6 de los Hechos, usted va a notar que cuando empezaron los diáconos a trabajar en la iglesia, uno de los requisitos para los diáconos era recibir, o mejor, ser llenos del Espíritu Santo. Por eso es que no conviene que una persona que no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo esté ejerciendo un ministerio en la iglesia. De pronto se pueden ocupar para algunos oficios secundarios, que no es problema, ¿no? Porque, por ejemplo, como decía un hermano por ahí, si aquí al frente hay un incendio, yo puedo colaborar e ir a ayudar a apagar el incendio, pero no quiere decir que yo sea bombero. Entonces yo puedo ayudar en algunas cosas sin ser eso. Es posible que algunos hermanos, sin recibir el bautismo del Espíritu Santo, pues los pueda uno ocupar en la iglesia en algunos asuntos pequeños, pero no ejercer ministerios. No ejercer ministerios. Un ejemplo, un ministerio supremamente delicado en la iglesia es ser maestro de niños. Y no queda bien que una persona que no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo sea un maestro de niños. No debiera ser, porque eso es un ministerio importantísimo. Entonces no debe ser maestro de niños, no porque sea un capricho de los pastores, sino porque la Biblia lo dice. A ver, Hechos capítulo 6, vamos a mostrarle aquí a la iglesia que no es un asunto que nos lo inventamos nosotros, sino que la Biblia dice que cómo se escogieron los diáconos. Y diáconos son los que sirven en ministerios en la iglesia. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Verso 2. Entonces los 12, que eran la autoridad de la iglesia, convocaron a la multitud de los discípulos. Dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y el verso 3 dice: buscad pues, hermanos. Aquí empezó el diaconado. Escuche, poner a servir a los creyentes no es para animarlos ni para premiarlos, es porque ellos cumplen unos requisitos. Y mírenlo aquí. ¿Cuáles eran los 3 requisitos principales? Número 1, de buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Y número 3, llenos de sabiduría. ¿Y para qué los escogieron? Para servir a las mesas. Entonces, si para servir a las mesas tenían que tener estas características, mucho más para ser un ministro de alabanza, por ejemplo, o para ser un presidente de jóvenes, o para ser un presidente de evangelismo, un miembro de la junta local, tiene que tener estos requisitos. No es la iglesia pentecostal la que lo hace, sino Dios quien dice que así tiene que ser. Amén. Entonces es bueno que usted le recuerdo esto. Ahora, ¿qué más hago yo para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Tiene que creer. Porque si usted no cree, no lo va a recibir, porque el Espíritu Santo se recibe es por creer.
A ver, Gálatas capítulo 3, Gálatas 3 y el verso 2. Aquí hay que creer que usted va a recibir la promesa. No la puede recibir haciendo buenas obras, usted tiene que creer. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es por el oír con fe que uno recibe el bautismo del Espíritu Santo. Entonces no es por lo que usted haga, es porque usted, amén, oye con fe. Otro detalle: espere, amén, que el Espíritu Santo caiga sobre usted para que usted pueda empezar a ejercer su ministerio. Una vez un muchacho por ahí llegó a una iglesia donde estábamos trabajando, ministrando, y llegó por ahí de alguna parte, no era todavía bautizado ni siquiera en agua, estuvo un mes escuchando y al ver me dijo: pastor, ya estoy listo para predicar. Le dije: te demoras un poquito, hay que esperar un poquito, amén. Así que, hermano, esta es sencilla y escuetamente la enseñanza sobre el recibir el bautismo del Espíritu Santo, con la señal de hablar en otras lenguas según el Espíritu da que hable. Amén. Todos los que somos salvos, amén, todos los salvos recibimos el Espíritu Santo. Amén. Si en usted no se ha cumplido esa promesa, revise qué le está pasando. Pero para usted es la promesa, para todos es la promesa. Para los que bautizamos el domingo pasado es la promesa. Para los amigos que están aquí que se van a convertir al Señor, para ellos también es la promesa. Así que la clave aquí es para todos, que se derrame el Espíritu Santo. Amén. Y a orar a Dios, hermano, en sus oraciones, dígale: Señor, derrámate tu Espíritu Santo sobre tu iglesia. Porque le quiero decirles algo. Esto aquí lo mueve el Espíritu Santo. Aquí puede haber de todo lo que usted se imagine, pero si aquí el Espíritu Santo no se mueve, esto aquí no funciona. Aquí puede haber gente muy preparada, que hable muy bonito. Aquí puede haber gente que sepa hacer muchas dinámicas, cosas muy bonitas. Aquí puede haber gente de plata, que dé plata para hacer de todo. Aquí puede haber gente muy bonita, muy bien presentada, muy elegante. Pero si el Espíritu Santo aquí no se mueve, esto no funciona. Amén. La iglesia del Señor tiene lo más valioso que tiene, es el Espíritu Santo. No hay iglesia más hermosa que aquella donde el Espíritu Santo se mueve. Pero claro, la iglesia es usted y la iglesia soy yo. Lo que tenemos que hacer es no ponerme yo a estar mirando a este hermano a ver cuándo es que el Espíritu Santo lo va a llenar, a él. No, a mí. Yo no tengo por qué estar pendiente de usted, de aquel o del otro, a ver cuándo el Espíritu Santo se derrama sobre usted. No, yo no vine a pensar en usted, yo vengo a pensar en mí. Y yo voy a ponerme en el altar todos los días a clamar a Dios y a decirle: Señor, aviva tu iglesia. ¿Y avivar tu iglesia qué es? Que me avive a mí, porque es que yo el que necesito el avivamiento soy yo. No. Cuando usted critica a la iglesia, ¿qué iglesia tan fría? Ay, ese hermano parece una paleta, uno lo toca y es como frío, qué paleta. ¿Y tú qué te untas? Y cuando tú tocas al otro, ¿por qué no te tocas a ti mismo a ver cómo estás tú? Porque a veces, hermano, cree uno que es el problema es del otro y resulta que no es del otro.
Hay gente que dice, yo voy, oiga, qué curioso, yo fui al culto. Qué culto tan seco. Qué culto tan insípido. Qué culto donde la gente ni siquiera alza las manos. Entonces yo pregunto, ¿y tú a qué estabas dedicado? A ver a todo mundo. Yo vengo al culto a mirar estas 4 personas aquí a ver qué hacen y no hacen nada. ¿Y yo qué hice? Menos que ellos. Yo hice peor porque vine fue a criticarlos a ellos. Así que ven a meterte en la presencia de Dios. Amén. A gozarte en el Señor. Amén. A que Dios derrame Espíritu Santo sobre la vida tuya. Eso es lo lindo. Amén. ¿Sabe cuándo el culto estuvo avivado? Pónganse de pies, por favor. ¿Sabe cuándo el culto estuvo avivado? Cuando yo lo disfruté. Si yo lo disfruté, el culto estuvo maravilloso. Si yo no lo disfruté, qué culto tan aburrido. Disfruta la presencia de Dios. El Espíritu Santo es para todos, hermano. No estés tranquilo. Yo recuerdo que yo llegué a la iglesia muy jovencito, tenía 16 años. Y yo me bauticé rapidito a los 17. Y yo veía que el Espíritu Santo se derramaba sobre un hermano y sobre el otro y el otro. Y sobre mí no pasaba nada. Así que escuche, yo me demoré 1 año y medio mirando a todo mundo. Yo venía al culto y me dedicaba a mirar a todo mundo a ver quién recibía el Espíritu Santo. Yo era así en los cultos, pendiente de todo. Y perdí 1 año y medio en esa tontería. Yo perdí 1 año y medio mirando a todo mundo. Hasta que llegó un momento y dije, yo soy tonto. Y yo, ¿por qué me la paso mirando a los demás? ¿Y conmigo qué? Y empecé a cambiar de táctica. Cambié la estrategia y dije, nada, no voy a mirar a nadie. Voy a ir al culto y me voy a meter con Dios, a adorar a Dios. Y sabe, hermano, cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, ahí a los días estaba arrodillado allá recibiendo el Espíritu Santo y hablando en otras lenguas. Así que no mires a nadie, preocúpate por ti, hermano. Llénate del Espíritu Santo, que Dios tiene mucho que darte. Y cuando te llene, habla en otras lenguas, como el Espíritu te da que hables. Aleluya. De tu amor, yo te